Dice mis hermanos, vamos a empezar nuestro estudio del Antiguo Testamento y vamos a considerar el libro de Josué, ahora entrando en la sección de los profetas. El libro de Josué constituye el siguiente paso lógico e histórico que cabría esperar después del Pentateuco, y también supone una importante introducción al libro de los profetas. El libro cuenta la historia del cumplimiento por parte de Dios de las promesas de una tierra física dada a los descendientes de Abraham que Dios había dado en Génesis 12 a 13. Sin embargo, esa tierra no fue tomada inmediatamente por los patriarcas, porque la iniquidad de los amorreos no estaba completa. Aunque el juicio sobre las naciones de Canaán fue determinado por Dios, Él fue paciente con ellas y esperó más de 400 años antes de traer la destrucción sobre ellas. Sin embargo, en la época de Josué, su iniquidad ha llegado a su cenit, ya que ahora se rebelen específicamente contra Dios y sus promesas, ya que oyen hablar de las promesas y los poderosos hechos de Dios y se niegan a creer en Él. Por esa razón, Dios da descanso a su pueblo en la tierra, mientras que al mismo tiempo trae un debido juicio sobre las naciones que habitaban ahí. Esa naturaleza de la salvación y descanso a través del juicio es un tema clave para el argumento de las Escrituras y se ve muy claramente aquí en el libro de Josué. Retrata como el rey prometido expulsa en última instancia a los enemigos del pueblo de Dios y proporciona un descanso perfecto en el lugar donde Dios mora con su pueblo. Sirve también como una amenaza para el pueblo de que su recepción de la tierra no se basó en su propia justicia, en su propia grandeza o fuerza militar, sino en la fidelidad de Dios a sus promesas y su juicio sobre los pecadores. Entonces, como Él sacó a esas naciones por su pecado, hay la amenaza de que Él puede también sacar al pueblo de Israel si ellos siguen el mismo ejemplo de desobediencia. Como incluso vimos en el libro de Deuteronomio, en las maldiciones del pacto, que indicaban precisamente eso, que al pecar y desobedecer al Señor, ellos mismos iban a ser expulsados de la tierra. Como Paul House dice, el descanso para Israel coincide con el juicio para los cananeos, y Josué advierte a su pueblo para que no sufra un destino similar. Entonces, esto es una introducción a algunos de los temas importantes que vamos a ver de ese libro, y vamos a considerar ese libro en dos clases. En esta vamos a dar una introducción general al libro, y de ahí en la próxima clase vamos a ver algunos de los temas centrales y contenido del libro. En primer lugar, consideremos el autor. ¿Quién escribió el libro de Josué? Aunque el testimonio de la tradición judía y del Nuevo Testamento confirmen que el Pentateuco por Moisés es una unidad, había unos eruditos en el tiempo del criticismo histórico de los últimos siglos que han afirmado que hay un hexateuco, no Pentateuco, sino hexateuco, es decir, 6 tomos que incluyen Génesis hasta Josué. El erudito Alejandro Guedes, según Young, fue el primero quien afirmó este punto de vista. Aunque la historia continúa la historia del Pentateuco, eso es cierto. Es como toma simplemente, termina el libro de Deuteronomio con Josué tomando el lugar de Moisés, y Josué retoma y sigue esa historia. Pero simplemente al continuar la historia no significa que sea un solo libro, porque incluso si esto fuera el caso, uniríamos en un solo documento Génesis a Reyes, porque históricamente es una sola narrativa unida. Por afirmar esto, esos eruditos buscan encontrar las mismas fuentes escritas que habían ya identificado en el Pentateuco, como esa hipótesis documentaria con J, E, S o P y D, esas fuentes escritas diferentes encontradas en el Pentateuco, van y buscan encontrar esos mismos en el libro de Josué, sobre todo el sacerdotal y el deuteronomista. Entonces, pero realmente no hay evidencia en el texto ni en la historia de la interpretación de los judíos ni de los cristianos de esta idea.
Incluso hemos hablado de cómo el Nuevo Testamento entiende la distinción canónica de la ley, los profetas y la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Incluso Josefo y otros judíos hablan de los 5 libros de la ley, o el libro de Sirach hace un relato de la historia en términos canónicos y termina con Moisés, y de ahí hay una intermisión, y de ahí retoma con Josué, y de ahí llega a los 12, y de ahí sigue con los hombres sabios. Entonces, hay varias otras evidencias que indican que los judíos y los primeros cristianos veían una división canónica entre Deuteronomio o los 5 libros de Moisés y el libro de Josué y los otros profetas. Este libro, junto con los otros profetas anteriores, se ha titulado la historia deuteronomista, y vamos a considerar esa idea. No mencionan un autor explícito en ninguno de estos libros. La tradición judía afirma que Josué escribió este libro y los últimos 8 versículos de Deuteronomio. Y el texto afirma que Josué sí escribió por lo menos algunas partes de este libro, como a 24-26, indica la actividad de escriba de Josué escribiendo algunos de los discursos y otros detalles. Sí, pues cuando menciona la tradición judía, ¿se menciona a un libro en específico o en la tradición oral? No, algunos como los Talmud y otros libros escritos de los judíos que reflexionen sobre los libros. El texto afirma que Josué sí escribió, pero no tenemos el testimonio de otras partes de la Biblia, como tenemos con referencia al Pentateuco. Como vimos, el Pentateuco habla de la actividad de escribir de Moisés, pero también vemos a muchos profetas, muchos en el Nuevo Testamento, que hablan de la ley de Moisés, incluso el libro de la ley de Moisés, o el libro escrito por la mano de Moisés, incluso en algunas ocasiones. Entonces hay varias referencias específicamente conectando el Pentateuco con la mano de Moisés. Pero no tenemos eso en cuanto a Josué. La única referencia posible es en cuanto a 1 de Reyes 16:34, que habla de la reedificación de Jericó y lo conecta con la maldición que Josué pronuncia sobre la ciudad y cualquier persona que lo reedificara después. Pero Josué es el autor, él lo dijo y lo escribió. Y el texto habla de las palabras que él habló y no hace la conexión necesaria con su escritura. Entonces, así él fuera el autor de ese texto o no, no cambia el hecho de que él dijo esas palabras. Entonces, el autor de Reyes no tiene que estar haciendo referencia a una escritura específicamente, sino puede haber mencionado en el texto que él lo dijo y no necesariamente que lo escribió. Pero podemos decir que una gran parte del libro es por Josué, con algunas adiciones de su muerte. Entonces, algunas cosas que indican que Josué escribió, es, como mencioné, algunos textos que indican que él escribió algo del contenido del libro, en cuanto a su discurso final, algunos de los eventos, etc. También que él era escriba, que él hizo una copia de la ley de Moisés y otros detalles así. Además, hay la realidad de que en 5.1 usa como un testigo presencial, quien usa la primera persona, algo que no es tan común en las escrituras. Incluso cuando Moisés y otros lo escribieron, incluso en los evangelios, no es común ver el uso de la primera persona en la narrativa. Era común contar la historia de la tercera persona. Pero en el libro de Hechos, y aquí en Josué es unos pocos ejemplos de donde se usa la primera persona, ese de un testigo presencial. Pero el hecho es que no todo el libro fue escrito por Josué, porque como Deuteronomio relata la historia de la muerte de Josué, y también dice en versículo 31 de capítulo 24, lo mismo que se dice en el libro de Jueces. Sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, ¿qué indica?
que vio ese comentario, reflexiones sobre la historia de Israel durante el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron después de Josué. Entonces, obviamente, algún tiempo después de la muerte de Josué. Este texto ayuda canónicamente para prepararnos para el libro de Jueces. Incluso intertextualmente repite esa misma frase en capítulo 2 de Jueces y al final del libro de Josué, que ayuda a conectar la historia de los dos libros. También hay una referencia a la conquista de la tribu de Dan en 19:47. Pero según el libro de Jueces, ellos como andaban en medio de la tierra sin conquistar su parte de la tierra por un buen rato después de la vida de Josué. Entonces, es algo anacronístico, algo que viene después del tiempo de la escritura original, agregado probablemente por un autor inspirado, profeta posterior a Josué. Algunos han propuesto que quizás Samuel lo agregaron. Aunque hay una gran porción de ese libro escrita por Josué, con algunas adiciones por un autor inspirado después de Josué, podemos decir que el libro fue culminado antes del reino de David. Por ejemplo, en 13:6 se refiere a los sidonios de Fenicia, pero la ciudad de Sidón solo fue la ciudad primaria de Fenicia hasta el tiempo de la monarquía, cuando de ahí cambió las dos ciudades de Fenicia, Sidón y Tiro, y en el tiempo de la monarquía, Tiro llegó a ser la capital, la ciudad más importante. También 1563 afirma que los jebuseos moraban en Jerusalén hasta hoy. Pero, ¿qué sucede en el reinado de David? Él expulsa a los jebuseos de Jerusalén y él conquista la ciudad de Jerusalén. Entonces, algo que indica un tiempo antes de David. Además, 16:10 se refiere a los cananeos que habitaban en Geser hasta hoy. Pero los cananeos fueron expulsados ahí como un regalo de parte de Faraón para Salomón en Primero de Reyes. Entonces, antes de ese tiempo. Eso indica que ese libro fue cumplido antes del reinado de David y Salomón. Aún más que estas cosas, podemos señalar un tiempo aún más corto para por lo menos una mayor parte del libro, en que hablando de Rahab, dice que ella estaba viva hasta hoy. Hasta hoy, hasta el momento de escribir, Rahab estaba viva. Entonces, no sabemos cuánto vivió, por cuánto tiempo y qué tan joven era cuando empezó su historia y no sabemos mucho de eso, pero no son 200, 300 de años. y sobre todo no son 500. Esto confirma que una buena parte del libro parece haber sido escrito por un testigo presencial de los eventos en los años de la conquista y las próximas generaciones después. Consideremos ahora el libro de el autor, el personaje principal Josué y la naturaleza de la conquista. La primera vez que encontramos a Josué es durante la batalla con Amalek en Éxodo 17. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Él era el capitán del gran ejército ahí obedeciendo a Moisés. Luego vemos que él era un tipo de ministro y ayudante de Moisés. Y estaba con él en el monte cuando la gente pecaba con el becerro. Él no participó en ese pecado, sino estaba en el monte un poco apartado, pero con Moisés en el monte, en un lugar santo, en el monte Sinaí. En Éxodo 33:11 se describe como un joven que no se apartaba del tabernáculo. Al construirse el tabernáculo, él se dedicaba a la presencia del Señor. Y a la luz de nuestro estudio de Levítico y la importancia de esa idea de la presencia de Dios, eso es algo muy importante para describir y caracterizar el personaje de Josué y cómo debemos verlo, la perspectiva con la cual lo vemos, como alguien dedicado a la ley del Señor, alguien dedicado a la justicia y la fe en el Señor, alguien dedicado a la presencia del Señor. Además, conocemos la historia famosa, él y Caleb, los únicos espías que confiaron en el Señor para conquistar la tierra y los únicos dos
de la primera generación que participaron de la conquista de la tierra. En Números 27 y repetido en Números 29 y 34, él es nombrado como el sucesor de Moisés. Se describe como un hombre lleno del Espíritu y quien va a ser ayudado por Jehová. Él fue designado como el hombre quien iba a ganar la tierra por Israel con la ayuda del Señor. Los requerimientos de la conquista fueron muy explícitos. Todos los habitantes tenían que ser matados. La palabra hebrea que se usa aquí es la palabra jerem. Eso hace referencia a una destrucción completa y una dedicación. Es el lenguaje que uno usaba para dedicar algo al Señor. Y hay la advertencia en muchos pasajes, pero en Números 33 dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que lo que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerlos a ellos. Este punto es muy importante y llega a ser un tema usado en los profetas posteriores. Israel tenía que expulsar a esas naciones de la tierra prometida, que ya ha sido descrita como un tipo de nuevo Edén, como una entrada a la tierra de Edén. Hemos descrito las bendiciones y mucho lenguaje describiendo la tierra de Canaán, manando leche y miel y todo demás, imágenes de una creación restaurada. Incluso el huerto del Edén de Génesis 13 y muchas otras referencias que conectan Edén y la tierra de Canaán. También señalamos en este libro el querubín, el ángel del Señor que estaba allí en el límite, en la entrada de la tierra. Y varios otros detalles que señalan la tierra de Canaán como un nuevo Edén. Pero ese texto indica eso también. Y dice que si ellos no expulsan, no purifican, guarden esa tierra y dejen seguir ahí, permanecer, algunos de los malvados, de esos hijos de la serpiente, va a convertir ese lugar en un lugar de maldición, usando esas mismas imágenes de aguijones, de espinas que vemos en el libro de Génesis capítulo 3, que era parte de la maldición sobre la tierra dada al hombre. En una manera es otra repetición de eso, que si ellos no obedecen, van a tener espinos y alborojo y todo lo demás que vemos en Génesis 3. Porque Dios iba a morar ahí con su pueblo. Tenía que ser un lugar purificado, un lugar limpio, donde Dios puede morar con su pueblo. Y terminó siendo un lugar de maldición, tristemente. Y dice, si ellos no obedecen y dejan vivir a las naciones y siguen sus ejemplos, Dios va a aplicar este jerem a ellos, expulsándolos a ellos de la tierra. Y muchos de los profetas posteriores van a usar ese lenguaje, aplicando el lenguaje de cómo Dios trató a Canaán a la tierra de Israel, comparándolos con los cananeos, comparándolos incluso con Sodoma y Gomorra y otras ciudades que recibieron ese tipo de destrucción completa y dedicación a través del jerem. La guerra contra los habitantes de la tierra debía ser también diferente que otras guerras. En las guerras con otros debían matar a los hombres, pero no a las mujeres y niños. Entonces, eso es algo importante, que a veces pensamos que es fácil pensar que pues Dios quería que niños y mujeres sean matados. Qué locura, ¿cierto? Pero incluso Dios prohíbe eso en las guerras. Hay algo especial que está pasando aquí en esa conquista. No es que Dios generalmente manda a Israel a matar a mujeres y niños, sino de hecho era en contra de su ley hacer eso fuera de la conquista. En cualquier otro contexto no se podía, pero solo aquí tenía que aplicarse. Como la advertencia de Moisés indica, la gente no debía destruir a todas las ciudades, sino solo los templos de ídolos y las alturas de los paganos. Entonces, algunas ciudades era común destruir por completo una ciudad,
Pero en la conquista de Canaán, iban a solo destruir los templos de los ídolos y los altares de los ídolos. Pero las casas, los viñedos, los campos, las ciudades, todo lo demás iba a seguir porque ellos iban a heredar casas que ellos no edificaron. Iban a morar en ciudades que ellos no edificaron. Iban a cosechar viñas que ellos no plantaron. Entonces ese lenguaje de la promesa afecta cómo ellos deben hacerlo. Solo 3 ciudades, Jericó, Ai y Azor, son las 3 únicas ciudades destruidas por completo. Y vamos a hacer la pregunta de por qué. Hacemos la pregunta, ¿cómo puede Dios exigir que maten a todos los hombres, a todos los habitantes de la tierra? Un detalle importante de entender aquí es cómo Pablo responde a una pregunta parecida. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dios dirá acaso el objeto modeado al que modea? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para su uso honroso y otro para uso deshonroso? Ese libro presenta un problema, según muchos, algo que ha provocado muchas teodiceas, una defensa de Dios. En esa idea de Jerem, muchos quieren pensar que el Dios de esta parte de la Biblia no es como el Dios del Nuevo Testamento. Incluso algunos al leer esa historia dicen, mi Dios nunca mandaría la destrucción de los cananeos. También en la iglesia primitiva y medieval era común interpretar esos mandamientos en una manera alegórica para evitar este problema. En cualquier tipo de teodicea, tenemos que darnos cuenta de que la justicia de Dios es más completa y perfecta, y la perspectiva de Dios es más amplia que la nuestra. Entonces, Él ve las cosas con perfección. Él ve detalles que nosotros no somos capaces de entender. Entonces, debemos tomar eso en cuenta y ser muy humildes en cuestionarle o dudar a Dios en esos puntos. Con eso en cuenta, podemos afirmar que Dios quiere usar a los israelitas para juzgar a los habitantes de la tierra. Los israelitas, la conquista es un instrumento de juicio divino. Por ejemplo, pues entonces Jehová dijo a Abraham. Por ejemplo, como Dios dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. La suposición ahora, a la luz de ese texto, es que después de 500 años, su maldad había llegado a su colmo. El Señor estaba listo para juzgarlos. De hecho, el texto parece indicar precisamente esto. Esas naciones no fueron inocentemente atendiendo sus propios asuntos, simplemente viviendo en paz, disfrutando de la vida, y de ahí de pronto viene un juicio repentino y no saben qué está pasando. Antes bien, ellos habían escuchado de Jehová, sus obras en Egipto, sus obras en cuanto a Sehón y Og y los otros reyes al otro lado del Jordán. Incluso habían escuchado de las promesas y cómo Dios había dado esa tierra al pueblo de Israel. Y algunos incluso salieron del juicio por fe, Rahab y toda su familia. Pero la mayoría se opusieron a esta promesa y a este Dios. Su pecado es agravado por el nivel de conocimiento que tenían. La respuesta de Rahab es clave para mostrar la gravedad del pecado de las naciones, que ellos pecaban en gran manera, sacrificando sus ídolos, practicando prostitución religiosa y muchos otros pecados graves que incluso entre Israel merecían la muerte. No es que tenían un doble estándar. Dios iba a matar a Israel por hacer esas cosas si ellos hacían lo mismo. Y entonces, pero en Rahab vemos la gravedad de ese pecado. Pero que Dios abre la puerta para los que se arrepienten.
Entonces parece, cuando Dios dice, no dejarás nada con vida, parece que sin distinción, sin tomar en cuenta a nadie. Pero la historia de Rahab indica que sí había una manera de salir de ese juicio. Sí había una manera de escaparse, y era a través de aliarse con el pueblo de Israel, a través de unirse a Israel, a través del pacto o a través de fe, sobre todo por fe en el Señor. Pero podemos pensar de otros, del pueblo que por temor vino y hizo pacto, a través de engaño, pero hizo pacto con Israel para no ser destruido y mantuvieron ese pacto con ellos. Pero las otras naciones se opusieron, salieron en contra de Israel. Incluso Azor fue una ciudad donde una horda tan numerosa como las estrellas salió en contra de Israel. Entonces no era algo inocentemente de ahí de pronto vienen y atacan de la nada, sino incluso al escuchar de esas promesas, escuchar de ese pueblo, ellos salen a luchar contra ellos. Ellos salen a provocar la pelea. También podemos ver otros fines históricos redentivos en esto. Esto era en un sentido necesario para la salvación del mundo. La destrucción de los habitantes y sus dioses fue necesario para preservar el linaje del Mesías. Como ya hemos destacado, la ley quiere poner esa distinción entre Israel y el mundo para proteger la simiente santa, en el sentido colectivo y particular. Las leyes que distinguen, que separan a Israel, las purifican de las naciones, sirve para proteger, preservar el pueblo, la descendencia de Abraham, hasta que venga Silo, aquel que le pertenece. La tierra de Canaán había sido preordinada a ser el escenario del acto de redención más importante en la historia del mundo, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por ese acto, Dios cumple su promesa de proveer una simiente que va a ser una bendición a todas las familias de la tierra. Además, Dios no habría sido fiel a su promesa si no hubiera dado la tierra a Israel. Aunque la promesa de una tierra tenía algo más en cuenta que simplemente suelo físico en Canaán, sí todavía se refiere a una conquista de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán física sí era parte de la promesa de Dios a Abraham, era una parte verdadera. Entonces, al no cumplir esta promesa, pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. Pero el libro de Josué demuestra constantemente que Dios ha sido fiel a esas promesas. Al mismo tiempo, el juicio sobre Canaán sirvió como una amenaza para Israel en la línea de las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28, de que si seguían el ejemplo de los cananeos en lugar de la ley de Dios, ellos también serían expulsados de la tierra. Entonces, eso es algo muy importante. Esto no es algo étnico. No es simplemente por ser cananeos tienen que ser destruidos, sino es por su rebelión y su pecado. Que incluso Dios dice, si este pueblo que yo he escogido comete esos pecados, yo lo puedo destruir como hice con los cananeos. El punto es de la justicia, que una justicia que vemos al ver esa amenaza de cómo sirve la conquista de amenaza para Israel, demuestra que no hay un estándar doble. Aquí Dios juzga, no juzga tan fuertemente a los israelitas, pero a los cananeos sí, por ser cananeos, por ser de Cam o algo así. Pero no es así. Es por pecado, es por la gravedad del pecado y el pecado de idolatría, el pecado de sacrificar hijos a dioses falsos, todo demás recibe eso, incluso si se practica en medio de Israel. En cierto modo, Dios realizaría un jerem contra ellos en el que los expulsaría de la tierra de forma tan violenta como aquí expulsan a los cananeos. Pero Dios siempre promete que aunque lo hará para su promesa, para cumplir su promesa, mantendrá un remanente. Un Rahab en medio de la tierra. Como dice Paul House, Israel no tiene un pase libre moral en esos relatos. Son simplemente los instrumentos humanos de la intervención divina en los asuntos humanos.
y están en esta misión basados en una revelación única en la historia de Dios a través de Moisés. Es algo muy parecido a lo que sucede en el evento cuando Dios aplica ese mismo principio a Israel. Tristemente sí sucede. Pero en el libro de Habacuc, por ejemplo. En primer lugar, Habacuc abre y una teodicea parecida está diciendo, Dios, ¿por cuánto tiempo vas a soportar el pecado de Israel? ¿Por qué no juzgas a Judá? Porque ellos han pecado de gran manera, están oprimiendo a los inocentes, sacrifican a los ídolos. ¿Cuándo va a haber juicio? Entonces Dios dice, ok, entonces yo voy a levantar a los cananeos, no, a los caldeos, a los caldeos a ir y ser el instrumento de juicio contra Israel. Y Habacuc dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Ellos son tan impíos como Israel. ¿Cómo puedes usar a ellos para juzgar aquí? Y de ahí Dios termina mostrando su soberanía y su poder para que luego, al usar esos caldeos, puede incluso juzgarles a ellos por su pecado. Entonces, Dios usa instrumentos al ejecutar su juicio. Usa medios secundarios o causas secundarias. Pero también es justo cuando esas causas secundarias pecan en sí, como también podemos señalar de los fariseos, de los judíos del tiempo de Cristo, que ellos no cumplían el propósito de Dios, como ellos eran instrumentos en las manos del Señor. Eran instrumentos en las manos del Señor para ejecutar juicio contra Cristo, en una manera sustitutiva, ¿cierto? Pero Dios justamente puede aplicar el juicio, porque ellos no lo hacían por justicia, no lo hacían, sino por envidia, por odio, sin causa justa. Ellos ejecutaron esos planes. Entonces, en una manera muy diferente a la conquista, que Dios revela, manda. No es simplemente que están cumpliendo su voluntad secreta por accidente, sino Dios está diciendo, yo voy a usarlos como un instrumento de juicio contra los cananeos. Es decir, no son llamados a destruir a los cananeos porque ellos sean superiormente justos, ni porque Dios no les exija un estricto estándar de justicia. Y tristemente, el resto de los profetas anteriores muestran cómo Israel se vuelve tan malo como los cananeos y finalmente recibe ese juicio de Dios profetizado. Consideremos unos detalles de la arqueología. Hay algunos hallazgos arqueológicos interesantes que iluminan un poco el libro de Josué. Por ejemplo, había el hallazgo importante encontrado en Egipto que se llama las cartas de Amarna, de Tel Amarna. Y en estas cartas, alrededor del siglo XV y XIV antes de Cristo, estamos hablando de justo el tiempo de la conquista, esas cartas fueron escritas por naciones pequeñas de Canaán al faraón de Egipto y se quejaban de un pueblo que estaba conquistando partes de Canaán y fueron llamados los Apirú, algo que en hebreo es parecido a los hebreos, Apirú. Muchos dicen que esa referencia se refiere al pueblo de Israel, lo cual es muy probable. Sin embargo, después de encontrar estas cartas, se encontró otros documentos hablando de un grupo llamado Apirú que era distinto de los hebreos, que era un grupo nómada como de la parte de Arabia, que a veces entraba y causaba ciertos problemas. Pero algunos han sostenido que debido a la correspondencia en la fecha, debido a ciertas semejanzas culturales y contextuales y varios otros detalles interesantes en el contexto, señala que quizás se confundieron en las cartas. Quizás dijeron Apirú, pero debido a las semejanzas entre este grupo nómada que había pasado por el desierto por 40 años y ahora estaba entrando, causando problemas. Entonces, debido a las semejanzas entre los dos grupos, incluso entre sus nombres, era posible que los escritores
habían puesto el nombre, o quizás llamaron los dos grupos por el mismo nombre y varias otras posibilidades. Pero si decimos que no es el grupo de Israel, es todavía algo que es útil porque demuestra la naturaleza conflictiva de la tierra de Canaán en ese tiempo, que había peleas, que había desacuerdos, había disturbios y conflictos en Canaán en este tiempo que vemos la historia de la conquista en la Biblia. También hemos señalado cuando hablamos de las fechas del Éxodo, de las ciudades destruidas de Jericó, Ai y Azor, que sobre todo Jericó y Azor indican fechas de quemadura en el montículo donde se encontró la ciudad, que indica unas fechas parecidas a la historia bíblica y otros detalles también. Pero quiero hacer otra pregunta acerca de esas tres ciudades, Jericó, Ai y Hazor. ¿Por qué estas ciudades fueron destruidas? ¿Por qué fueron destruidas? Porque, en un sentido, como dijimos, la meta era entrar a la tierra y heredar cosas que otros habían edificado y plantado. Era entrar en la herencia de alguien más, en un sentido. Entonces, ¿por qué destruir estas ciudades? La destrucción completa de las ciudades de Canaán fue en realidad un hecho poco frecuente. A los israelitas se les ordenó dedicar a la destrucción a todos los habitantes de la tierra, pero se les prometió prometió casas que no construyeron, viñedos que no plantaron, etc. Entonces, tenían que dedicar al Señor las personas, pero no las cosas. Lo que implica que ellos iban a heredar las cosas de los cananeos y no destruirlas. Sin embargo, al mismo tiempo, cada ciudad sufría la destrucción de todo el pueblo, de todos sus ídolos y de todos sus altares. El lenguaje utilizado en esos pasajes, números 33, Éxodo 23, 34 y Deuteronomio 7, ese es el lenguaje de Jerem, una dedicación al Señor y a la destrucción. Todo el pueblo de Canaán, sus ídolos y sus altares debían ser dedicados a la destrucción total. Pero cuando Jericó, Ai y Azor son quemadas por completo, nos llama la atención y nos preguntamos por qué los israelitas quemaron estas ciudades. La primera y más obvia respuesta a esta pregunta es porque Dios les ordenó hacerlo. Dios ordenó que todo Jericó se dedicara a la destrucción, que se matara a la gente, que se quemara la ciudad, pero que el oro, la plata, el bronce y el hierro se dedicaran literalmente al Señor, colocándolos en el tesoro del tabernáculo. En Josué 8, Dios les dice a los israelitas que destruyeran Ai igual que hicieron con Jericó. Pero esta vez el pueblo puede tomar el tesoro y el ganado como su porción. En Azor vemos que Dios manda destruir los caballos y los carros con fuego y también se quema toda la ciudad. Es un poco más implícito el mandato a destruir a Azor, pero se esfuerza por aclarar que solo Hazor fue quemado. Entre las otras ciudades del norte que fueron conquistadas, solo Hazor fue quemada. La orden divina de destruir Hazor es más implícita que las otras. Pero en 11, 12 y 15, el texto dice que todo lo que se hizo fue según la orden de Dios a Josué y Moisés. Entonces, llegamos a otra pregunta. Entonces, ¿por qué se quemaron? Pero ¿por qué Dios lo ordenó? No realmente explica por qué Israel lo hizo, pero no explica por qué Dios lo ordenó. Primero, una imagen clara con respecto a Jericó es la idea de que Jericó debía servir como las primicias de la cosecha. Jericó, siendo la primera ciudad de la tierra de Canaán, tenía que ser dedicada por completo al Señor. Todo por un tipo de holocausto ofrecido al Señor en destruir por quemadura la ciudad
y poner el oro y bronce, cosas que no van a quemarse, y ponerlos en la tesorería del Señor. El lenguaje de Hiram, devoción a la destrucción, es tanto la idea de destruir y matar como de separar para el propósito de Dios, ya que la tierra de Israel era como la tierra de Edén, donde Dios iba a morar con su pueblo, tenía que ser purificado y dedicado al Señor. En el caso de Jericó, Dios deja claro que el oro, la plata, bronce y hierro debían ser entregados como ofrenda a Dios y la ciudad quemada como un tipo de holocausto para él. Dios tomaría el tesoro de Jericó en su tesoro para servir el tabernáculo y a los sacerdotes. Debido a esto, vemos que toda la tierra era del Señor para hacer con ella lo que Dios quisiera. Y por lo tanto era imperativo que Israel obedeciera precisamente lo que Dios dijera que ellos hicieran con la tierra. Y eso explica por qué cuando Acán no lo hizo, había tantas consecuencias graves para Israel. Esta historia de Acán fue una lección de objeto de la importancia de la estricta obediencia a los mandatos de Dios para la conquista, de la soberanía de Dios sobre la tierra y de su capacidad para dársela al pueblo según su beneplácito y de su poder para ser quien luche por Israel. Además, es evidente que Dios es quien pone la ciudad de Jericó en manos de Israel. La historia de Jericó es también única en que en una manera especial Dios pelea a favor de ellos. No es única porque luego va a luchar desde los cielos a su favor. Pero aquí vemos un patrón consistente. Dios les da la tierra. Dios les da la victoria. Así, en este caso, Dios proporcionó la victoria, Dios obtuvo el botín de la victoria. Ya que Él ganó la victoria, Él toma los tesoros para sí. Otro detalle sobre Jericó se encuentra en Josué 6, 26 a 27, en el que la ciudad de Jericó sirve como lección de destrucción por la resistencia a la promesa de Dios a Israel, cuando a Josué anuncia la maldición sobre esa ciudad. Era algo en un sentido sagrado, algo que nadie podía tocar, algo dedicado al Señor por completo. En segundo lugar, cuando Dios dio las instrucciones sobre la conquista, advirtió de dos realidades. En primer lugar, Dios iba a destruir a los cananeos con su omnipotencia, sembrando el miedo, la confusión y luchando a favor de su pueblo, pero lo haría gradualmente. Debido a la naturaleza gradual de la conquista, Dios advirtió a los israelitas que se aseguraran de su fidelidad a sus mandamientos y no codiciaran ni se dejaran llevar por las cosas que debían dedicar a la destrucción. Como Deuteronomio 7 dice, no tendrás miedo de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, un Dios grande y temible. El Señor tu Dios eliminará esas naciones ante ti poco a poco. No podrás acabar con ellas de una vez, no sé que las fieras sean demasiado numerosas para ti. Pero el Señor tu Dios las entregará a ti y las sumirá en una gran confusión hasta destruirlas. Entregará a sus reyes en tu mano y harás que su nombre desaparezca de debajo del cielo. Nadie podrá enfrentarse a ti hasta que lo hayas destruido. Las imágenes talladas de sus dioses las quemarás con fuego. No codiciarás la plata ni el oro que hay en ellas, ni lo tomarás para ti, para que no te atraiga, porque es una abominación para el Señor tu Dios. No introducirás en tu casa una cosa abominable, y te consagrarás a la destrucción como ella. Lo detestarás y lo aborrecerás por completo, porque está consagrado a la destrucción, dedicado a la destrucción. Ese es el lenguaje de Jerem. Al estar expuestos a las riquezas de los cananeos, sus ciudades fortificadas, el oro, la plata, los ídolos, serían una tentación constante para ellos. Una tentación en la cual cayó Acán, ¿cierto? Era con mucha razón que dio esas amenazas de advertencia, porque obvio era una tentación verdadera. Acán cayó ahí. Por lo que debían tener un cuidado adicional para dedicar a la destrucción todo lo que Dios les decía. Esa realidad puede proporcionar una pista en el hecho de por qué Jericó y ahí fueron las primeras fuentes de esa tentación para Jericó.
porque Asur era un centro cultural clave que habría proporcionado una gran tentación a Israel. Y Jericó fue la primera ciudad grande y fortificada que encontraron en la tierra. Jericó y Ai debían ser especialmente destruidas, ya que incluso sirvían como imagen del peligro de dejarse llevar por lo que se iba a dedicar a la destrucción, como se nota en el ejemplo de acá. En estos dos primeros ejemplos, Dios demuestra misericordiosamente a los israelitas el peligro de tomar algo que debía dedicarse al Señor. Debían haber visto esta realidad y por tanto haber tenido especial cuidado de no guardar a ninguno de los cananeos, ni a sus ídolos, ni altares en el resto del proceso. Probablemente Asur fue destruida por una razón similar, ya que era un centro cultural muy importante. Según Josué 11, 1 a 5, a través de la influencia de Asur, una gran horda como la arena del mar vino contra Israel. Asur era como una cabeza del norte y pudo levantar a muchos reyes en contra del pueblo de Israel. Fue el rey de Asur que provocaba esta horda en contra de Israel. Además, se dice que Asur tenía muchos caballos y carros, lo que establece una conexión histórica con Egipto, que era conocido por su comercio de caballos y muestra la influencia externa y pagana que tenía la ciudad. Josué 11:10 también añade el detalle de que Asur era la cabeza de todos estos reinos. Así lo confirman también las pruebas arqueológicas. Era en cierto modo la capital del norte de Canaán. Por esa razón, probablemente se ordenó especialmente que destruyeran Asur para evitar la tentación de Israel por la gran influencia pagana que se encontraba en esa ciudad. Además, al situarse Jericó en el sur, en la entrada a la tierra, y Asur en el límite norteño, Dios pone esa imagen del holocausto y la dedicación de la tierra en los dos límites de la tierra. Jericó hacia el sur, en la entrada a la tierra, en el momento de entrar, y Asur en el extremo norte de la tierra. En un sentido, marca los límites de la conquista. Eso es similar a lo que Dios ordenó a Israel sobre una de sus propias ciudades que comenzara a servir a otros dioses. En Deuteronomio 13 dice que debe ser dedicado a la destrucción. Esa destrucción, por tanto, podría ser una señal del estricto juicio de Dios por la gran idolatría y rebeldía de esas ciudades. Y al mismo tiempo para proteger a Israel de esas grandes fuentes de tentación. Entonces, viendo el paralelismo entre esta práctica con estas ciudades y lo que Dios mandó de ciudades de Israel mismo, indica que quizás esas ciudades fueron conocidas por su idolatría, centros de adoración idólatra. Esa imaginería vuelve a aparecer en la Biblia cuando la propia Jerusalén es quemada, según Jeremías, y la ciudad es entregada a la destrucción por el rey de Babilonia. Se ha convertido en el centro de idolatría pagana y rebelión contra Dios, al igual que Jericó, Ai, Asur y Sodoma y Gomorra. En tercer lugar, otro detalle sobre la legislación de la conquista que da una pista es el hecho de que Israel debía estar seguro de que era Dios mismo y la obediencia a Él lo que garantizaba la victoria sobre las naciones y su conquista de la tierra. Iban a habitar grandes ciudades, pero no debían poner su confianza, su fe en esas ciudades, ni en los carros, ni en los caballos, ni en su propia espada, sino en el Señor. Como dijo en Deuteronomio, capítulo 9. Escucha Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y poderosas que tú, a ciudades grandes y fortificadas hacia el cielo, a un pueblo grande y alto, a los hijos de los Anakim, a los que conoces y de los que has oído decir. ¿Quién podrá enfrentarse a los hijos de Anac? Sabe pues hoy que el que pasa delante de ti como un fuego consumidor es el Señor tu Dios. Él los destruirá y los someterá ante ti.
Así que los expulsarás y los harás parecer rápidamente como el Señor te ha prometido. Dios quería dejar claro que era Él el único que daba la tierra al pueblo y no su propia fuerza o por algún mérito en ellos. Eso también puede dar una pista de por qué Dios ordenó el tratamiento particular de esas ciudades. Habría sido fácil para Israel establecer su cuartel general en Jericó y ahí, que aunque ahí era pequeña en población, se describe como una ciudad amurallada y fortificada donde habitaban varios reyes. No eran pequeñas aldeas, sino ciudades de reyes, según Josué 8. Por esa razón, es posible que Dios quisiera que esas ciudades fueran destruidas para que el pueblo de Israel no confiara en esas ciudades fortificadas y no en Dios. Es decir, tenemos ahora ciudades que pueden ser nuestras fortalezas, nuestro baluarte, donde desde aquí enviamos nuestras, ah, ah, sí, nuestros guerreros, nuestras ejércitos para luchar contra el resto de la tierra. Como un comentarista dice, David Firth, su quema de Jericó y Ai es principalmente un símbolo del hecho de que Israel no debía encontrar su seguridad en las ciudades fortificadas. Dios conocía sus corazones y su tendencia a confiar en su propia sabiduría y fuerza. Y quiso dejar claro mediante la conquista de las naciones a través de un pueblo nómada que no tenía una ciudad fortificada donde ir a esconderse, sino que su defensa y baluarte era Dios. Fue la fe en Dios la que destruyó Jericó, no el poderío militar. Ese también es el razonamiento detrás del tratamiento de Hazor. La ciudad fortificada de Hazor es destruida junto con sus caballos y carros. Israel podría haber tomado fácilmente posesión de esas cosas y empezar a utilizarlas, incluso tener mayor éxito militar, porque ahora está lleno de los carros y caballos de Hazor. Pero la conquista no tiene que ver con poderío militar, sino con fidelidad y el poder de Dios. Josué 11 dice, versículo 6, que Dios le dice a Josué que no tema la gran horda de Jabín de Hazor, porque Dios iba a entregarla en manos de los israelitas. Pero dice lo mismo sobre Hazor. No obstante, la destrucción de la ciudad es coherente con el patrón del capítulo anterior. Ya implicaba ser que la ciudad fuera incapaz de ser utilizada por Israel como un importante centro militar y político. Qué insensato habría sido para Israel tomar esta victoria de la mano de Dios, pero luego volverse a confiar en los carros, caballos y la ciudad fortificada de las naciones, que ni podían salvarlos a ellos de Dios. Entonces esas cosas ni fueron suficientes para salvar a los cananeos de los israelitas. Pero ¿cuántas veces ellos terminaron confiando en esas cosas? Terminando confiando en carros y caballos y no en el Señor. Cuando esas cosas no pudieron hacer frente a Dios cuando Dios luchaba a favor de su pueblo. Fue Dios quien luchó por Israel. El hecho de que fue Dios quien luchó por Israel queda claro en todos esos casos. Al hacer Dios caer milagrosamente las murallas de Jericó mientras el arca las rodeaba, o al entregar la ciudad de ahí en su mano cuando se purificaron y le fueron obedientes, en contraste con el primer intento con Acán y el pecado, o al entregar Dios la gran horda de Azor, que era como la arena del mar. Hasta ahora hemos visto que Jericó era una ofrenda especial a Dios. Fue destruida para evitar fuentes especiales de tentación para Israel y para demostrar la importancia de la obediencia estricta al Señor, a la ley, el principio de la soberanía de Dios sobre la tierra y el hecho de que es Dios y no la destreza militar lo que dará la victoria a Israel. Un cuarto detalle, como se mencionó antes, en la maldición sobre Jericó, la destrucción de esas dos primeras y la ciudad clave de Azor, sirve como amenaza para Canaán y también para Israel. La destrucción de esas ciudades es un ejemplo de lo que ocurre cuando el pueblo se resiste al plan de Dios, lo que sucede porque Dios endurece su corazón en la justicia. Si es la desobediencia a Dios y la resistencia a su plan o la lucha contra sus promesas.
como Dios ya había manifestado en la oposición de Egipto a los planes de Dios, o también la inversión de la maldición de Balac en la bendición sobre Israel. Se parece a los muros que se derrumban y el humo que sube al cielo. Es esta realidad la que llevó a Gabaón a tener miedo a buscar un pacto con Israel en capítulo 9. Azor también era una ciudad clave, porque lo que su destrucción también señaló a todos los demás lo que sucedería si no se sometían a Dios de Israel. Al mismo tiempo, como lo atestigua Acán, cuyo cadáver es quemado como las ciudades que lo rodeaban, también fue un testimonio para Israel de lo que resultaría su desobediencia. Entonces, en el libro de Josué, esas tres ciudades son quemadas y Acán es quemado. Algo que indica una conexión entre esa desobediencia. Eso se demuestra también en la forma en que la lectura de las bendiciones y las maldiciones del pacto siguen la victoria en Josué 8. Primero, Israel recibe una lección de objeto de la maldición de Dios en la destrucción de Ai y también de Acán. Y luego se le leen los detalles de la bendición y maldición ofrecidos en el pacto, que deben notar la conexión entre esos dos. Y ver, eso es lo que sucede cuando ya todavía estaba subiendo el humo de Jericó, cuando leían las maldiciones del pacto. Y el humo de Ai todavía subía, seguro en el fondo, mientras ellos leían las maldiciones. Era algo para señalar, así de serio es Dios en cuanto a esas maldiciones. E incluso que fue Él solamente, no ellos que aplicaron esa maldición a esas ciudades, pero Él peleó contra esas ciudades. Esa destrucción demuestra la severidad del juicio de Dios sobre la desobediencia, al mismo tiempo como no destruye toda la tierra para cumplir su promesa a Abraham. Para concluir, señalemos el bosquejo del libro. El libro de Josué se centra en la promesa de la tierra. Eso es clave en el libro. El libro puede dividirse en 5 partes. En primer lugar, tenemos la entrada, en 1 a 5. La entrada a la tierra, capítulo 1 a 5, y una palabra clave que ocurre varias veces en esta sección es abad, es cruzar. Los capítulos 6, porque hablando de cruzar el río Jordán, ¿cierto? Y tenemos el inicio de la conquista, en 6 a 11. Y una palabra clave aquí es la palabra tomar. Tomaron las ciudades, tomaron este pueblo, tomaron esa ciudad de Lacac. Los capítulos 12 a 21 es la repartición. En 12 a 20. A 21. Aquí tenemos algunas secciones un poco que parecieran ser un poco aburridas, en que habla de las fuertes para cada nación y de ahí de los límites de todas las tribus y habla de la repartición de la tierra. Los capítulos 22 a 24 describen el regreso de las tribus orientales a su lugar y termina con el renovado llamamiento de Josué a obedecer a Dios en la tierra. En un sentido tenemos el establecimiento de la tierra. Y el discurso final. Un discurso final que es otro detalle del libro que conecta Josué con Moisés. Como vamos a ver en la próxima clase.